Los dos automatismos de la mente. Resumamos de entrada lo que hemos visto, dándonos cuenta que lo que llamamos mi vida, objeto de todas nuestras preocupaciones, esperanzas, miedos, es el mundo representación tal como lo crea mi mente, gracias a mi intelecto verbal. Mi vida es mi mundo verbal. Este mundo está constituido de manera triangular. En la cima del triángulo se encuentra la estructura sintáctica del lenguaje, dotada de sentido absoluto, puesto que manifiesta directamente el uno principal. Debajo se encuentra el lenguaje convergente, dotado de un sentido relativo, y el lenguaje divergente, dotado de un contrasentido relativo. Estoy apegado a mi lenguaje de sentido relativo tensado sobre él. Por eso los dos polos relativos están prácticamente opuestos uno al otro. No están conciliados. El sentido absoluto de mi percepción universal de las cosas se me escapa. Dada la ausencia aparente de este sentido absoluto, busco dar a mi vida un sentido relativo. Quiero que este sentido relativo sea cada vez más importante. Quiero que ocupe toda mi vida eliminando el contrasentido y alcanzando así la unicidad del absoluto. Pero cuanto más intenso se vuelve el sentido relativo de mi vida, gracias a la convergencia de mi interés en un aspecto del mundo, más se valoriza el aspecto opuesto de existencia necesaria en este mundo dualista. El contrasentido eventual de mi vida aumenta con su sentido. Me es posible cierto triunfo, pero jamás el triunfo absoluto que el tiempo mismo ya no amenace. En esta vana búsqueda de lo ilimitado, cuanto más mi triunfo parece acercarse a su ápice, tanto más me amenaza el fracaso eventual. Mi reivindicación de un sentido relativo perfecto me introduce en un mundo desgarrador de contradicciones. Muchos pensadores han visto que al reivindicar un aspecto perfectamente convergente de su mundo, el hombre organizaba él mismo su desgracia. Pero mientras veamos el problema solo bajo esta perspectiva particular, acabaremos por fuerza en actitudes de sabiduría, de moderación, que disminuyen la agudeza de la condición dualista, pero no podrían satisfacer nuestra necesidad de absoluto. Si deseamos escapar de la ilusión del dualismo y no contentarnos con desafilar la punta de la espada de Damocles, hace falta comprender que la raíz de nuestra desgracia consiste en nuestro apego al lenguaje convergente, apego original del cual dependen todos los apegos posibles. Pero para la mayoría de nosotros insistir es necesario, porque nuestra ilusión de tratar con el mundo real exterior es muy fuerte. Cada uno de nosotros cree con gran firmeza que percibe las cosas tal como son en sí mismas. Desde luego, se nos propone sin cesar la ocasión de constatar que nuestros estados interiores, nuestros humores, controlan nuestra visión de las cosas. Pero pese a estas pruebas, seguimos estando convencidos de que nuestros problemas se sitúan en el mundo real y no en un mundo representación, en un mundo verbal. Las palabras nos parecen ser simples herramientas para designar las cosas. Creemos verbalizar durante nuestro contacto real con el mundo exterior y no vemos que nuestro lenguaje crea el mundo en el que se desarrolla nuestra vida. Por lo tanto, es necesario insistir sobre el hecho de que nuestro mundo individual es un mundo verbal y que toda cuestión del doloroso dualismo en el que nos debatimos se resume en el dualismo estructural de nuestro lenguaje, en el dualismo funcional de la mente que crea nuestro mundo individual. Intentaremos demostrar en qué consiste exactamente nuestra crispación sobre el lenguaje convergente o sensato. Cuando digo que estoy crispado sobre mi lenguaje convergente, no significa que mi intelecto sea incapaz de fabricar el lenguaje divergente. De hecho lo es. Puedo liberarme de la disciplina sensata que mi lenguaje por hábito se impone y dejar que el lenguaje se fabrique a su antojo. Veo entonces venir a mi conciencia frases inesperadas como:
Los políglotas decorados de fontanas influyentes se degüellan a través de colecciones de gamuzas rubias. Además, muchos ladrones se levantan porque el temblor de las zarigüeyas convierte todo el campo en costumbres fatales y preconcebidas. La gestación de los vapores del hielo regresa a Sorrento, trabajando duro, mientras que las anémonas de armadura se vanaglorian de miles de tonterías sin éxito. El automóvil del coturno es demasiado parecido al de un mercado para entender las estrofas de la luz como para sonrojarse en la pluma de los cuadernos de seda. Casi todos los hurones se devoran entre sí con una lentitud molesta. Se cuidan de quitar las espinas para que el avión vengativo no pueda jugar con la asignación involuntaria de la mosca, etc. Mi crispación habitual sobre el lenguaje convergente no se traduce en el hecho de que solo pueda fabricarlo a él, sino en el hecho de que lo fabrique como si fuera el único posible. Su elaboración no supone una elección, una voluntad. Se lleva a cabo por sí sola, es automática. Por el contrario, no puedo dejar que el lenguaje divergente se elabore en mi mente sin hacerlo deliberadamente, sin explicitar en mi conciencia mi intención de hacerlo. Para explicar con más claridad esta cuestión delicada, nos valdremos de una ilustración física. Compararemos nuestra mente a una limadura de hierro que depende de un hilo entre dos electroimanes. El hierro está entre dos campos magnéticos de igual intensidad, uno creado por el electroimán convergencia, el otro por el electroimán divergencia. Presenta dos caras opuestas, orientadas hacia los dos imanes. Pero esta limadura de hierro es muy especial. Tiene la capacidad de entregarse, o no, a la acción de los campos magnéticos entre los cuales está suspendida. En nuestro estado de desarrollo habitual, se entrega de manera exclusiva a la acción del imán convergencia. Por eso la vemos, en nuestro diagrama, pegada contra este imán. El funcionamiento de mi mente es pues unilateral, desequilibrado. El desarrollo de su modalidad convergente es lo único realizado. Esta modalidad es la única que se ha vuelto automática. Solo ella adquirió la maestría que confiere el automatismo. El automatismo es el resultado de un desarrollo funcional. Confiere la independencia, la libertad. El pianista que ha desarrollado todos los automatismos de su arte es independiente de su técnica y posee total libertad de interpretación musical. Mi intelecto, mediante el desarrollo de sus automatismos de convergencia, ha conquistado una mitad de su libertad. Pero la otra mitad todavía le falta. Por lo tanto, el hierro que lo representa en nuestro diagrama está pegado al imán convergencia, prisionero de su libertad unilateral. Su situación normal, al término de un desarrollo completo de sus posibilidades, estaría exactamente a medio camino de los dos imanes, participando de sus campos magnéticos por igual. Solo en ese punto sería del todo libre. En su estado de desarrollo habitual, mi intelecto rehúsa la acción del imán divergencia. Es como si la limadura de hierro estuviera recubierta del lado derecho de una capa aislante e impermeable al magnetismo. Cuando dejo que mi mente funcione en modo divergente, me entrego a la imantación divergente, disminuyo poco a poco el espesor de la capa aislante que recubre la cara derecha de la limadura de hierro. Cuando nací, la limadura estaba aislada de las dos caras, estaba pues a medio camino de los dos imanes, pero excluida de su acción. En el momento en que apareció en mí la conciencia intelectual, se dio a la limadura la posibilidad de deshacerse poco a poco de las dos capas aislantes. Pero debido al impulso vital convergente, esta posibilidad no se utilizó más que para la capa aislante de la cara izquierda, situada del lado del imán convergencia. Este proceso de desaislamiento, de denudación, de apertura, se efectuó desde la primera infancia hasta la adolescencia. Desde que empezó el hierro entró en contacto con el imán convergencia,
pero sin estar aún presionado contra él. A medida que se desarrollaron los automatismos intelectuales convergentes, el hierro completó la denudación de su cara izquierda y se halló cada vez más comprimido contra el imán. Esta presión alcanzó su grado máximo definitivo cuando se completaron los automatismos intelectuales convergentes, es decir, durante la adolescencia, luego no cambió más. Si en virtud de mi comprensión ahora empiezo a desarrollar mis automatismos intelectuales divergentes, abordo la segunda mitad de mi realización, emprendo la denudación progresiva de la cara derecha de la limadura de hierro. Mientras este nuevo proceso no se haya completado, el hierro permanece en contacto con el imán convergencia, pero la presión que pega al hierro contra el imán disminuye en intensidad. Es sólo cuando los automatismos de divergencia están desarrollados por completo, al mismo nivel que los de convergencia, es sólo en este instante que el hierro deja súbitamente el imán izquierdo para colocarse a medio camino entre ambos imanes. Esta ilustración da cuenta de cierta cantidad de nociones importantes sobre nuestra realización. El Zen nos dice que la realización es abrupta, súbita. El hierro no se desplaza poco a poco desde el imán convergencia hasta la posición del medio, se desplaza de golpe. En el instante en que su cara derecha se halla denudada por completo, tanto como la cara izquierda. Pero esta realización abrupta es precedida necesariamente por un contratrabajo progresivo. Es de manera progresiva que el hierro denuda su cara derecha al desarrollar poco a poco los automatismos del lenguaje divergente. La realización es un retorno a los orígenes, a la infancia, a la inocencia del animal. El hierro denudado en ambas caras regresa al punto en el que se hallaba cuando estaba aislado en ambas caras. En este sentido, el hombre realizado vuelve a ser como el niño, sin embargo, difiere de él. El hierro totalmente denudado está en el mismo punto que el hierro totalmente aislado, pero ahora participa de ambos campos magnéticos de la mente cósmica. El suceso Satori se representa con el desplazamiento instantáneo del hierro, que se vuelve a colocar entre los dos imanes. Pero el estado Satori siempre estuvo ahí. Al hierro no le faltaba nada para situarse en la posición del medio. La gran duda, que precede inmediatamente el suceso Satori, corresponde al momento en que la cara derecha del hierro está denudada casi por completo y por consiguiente su presión contra el imán convergencia es casi nula. Que el hierro haya vuelto a medio camino entre los dos imanes no significa que el hombre realizado hable un lenguaje nuevo. Este hombre habla el lenguaje convergente que corresponde a la vida, a la convergencia de la vida, pero lo hace desde una perspectiva en la que desapareció la oposición del sentido y del contrasentido. A causa de ello, este hombre ya no quiere solo el sentido relativo de su representación formal del mundo, sino también el sentido absoluto de la esencia de la mente que lo preside. Mientras los automatismos intelectuales convergentes sean los únicos que están desarrollados, el hierro estará presionado contra el imán convergencia. La responsable de esta presión, que corresponde a nuestra sensación de esclavitud, no es la misma convergencia, sino el desarrollo de la divergencia. El hombre medio no está esclavizado por estar ya desarrollado a medias. Tiene la impresión ilusoria de estar esclavizado por su desarrollo actual, por su semi-libertad, pero una libertad incluso a medias no podría esclavizar. Nuestra sensación de esclavitud proviene del hecho de que buscamos nuestra realización persistiendo en la dirección en la que ya hicimos la primera mitad de la tarea, mientras que la segunda mitad implica ir en la dirección opuesta. Con esta actitud ignorante creemos tropezar con un obstáculo infranqueable. Sin embargo, en realidad no hay ningún obstáculo. En lugar de volver sin cesar sobre el trabajo ya hecho, podemos aplicarnos al contratrabajo necesario. Es como si el hierro de nuestro diagrama, después de haber denudado por completo su cara izquierda, sufriera la presión contra el imán convergencia e intentara denudar
aún más su cara izquierda para aliviar la presión. En realidad la presión no viene del hecho de que la denudación de esta cara izquierda sea insuficiente, sino de que la cara derecha haya permanecido cubierta por la capa aislante. Otras veces el hombre maldice su intelecto y lo responsabiliza de sus desgracias. Aspira a un embrutecimiento salvador, como si el hierro aspirara a reconstituir la capa aislante que antes cubría su cara izquierda. Pero eso es imposible, la evolución es progresiva, no puede hacerse marcha atrás. En realidad, el desarrollo de automatismos intelectuales convergentes no es en modo alguno una esclavitud, constituye la primera mitad de la liberación, y el desarrollo de los automatismos intelectuales divergentes no será una segunda esclavitud que agravará la primera o la sustituirá. Será la segunda mitad de la liberación. El hombre ignorante a menudo ve al revés la cuestión del automatismo. Se ofende cuando se le habla de la criatura humana como un autómata. Ciertas teorías sobre nuestro desarrollo avergüenzan al hombre semidesarrollado al decirle que es un autómata. En realidad, el autómata es algo en lo que reside el principio de su propio movimiento. Está autocondicionado, por lo tanto es libre, en la medida en que está desarrollado su automatismo. El hombre medio está en una condición imperfecta y dolorosa, porque su automatismo solo está realizado en su mitad convergente, mientras que su naturaleza real le permite realizarlo en conjunto. El ser humano tiene en sí todo lo necesario para ser el autómata perfecto, para realizar en sí los dos aspectos del yang, convergencia y divergencia, conciliados con el yin en el pavo. Puede realizar en sí el principio absoluto, lo incondicionado, y ser perfectamente libre como perfecto autómata de su propio principio. Nuestro diagrama da cuenta de estas nociones. El sufrimiento del hierro no proviene del hecho de que esté atraído por el imán convergencia, sino del hecho de que no esté atraído más que por él y que por eso se comprima contra él. Cuando esté atraído al mismo modo por el imán divergencia, no estará comprimido a la vez contra ambos imanes, se situará entre ellos libre de toda presión. No hay un único trabajo interior realizador opuesto a la vida no realizadora. La vida ya es realizadora, lleva a cabo la primera mitad de nuestra realización y merece como tal ser considerada trabajo interior. Pero la segunda mitad de nuestra realización implica un contratrabajo interior. Este no es hostil al trabajo interior, constituye su antagonista complementario, su complemento. El contratrabajo interior, adquisición de los automatismos intelectuales divergentes, no se lleva a cabo en oposición a la vida, sino junto a ella. No se trata de luchar para destruir nuestro apego actual, que es en esencia apego a la convergencia intelectual, sino de desarrollar un contraapego que realizará con el apego, el no apego, la libertad. Empleamos el término contra a falta de uno mejor para expresar la idea de antagonista y complementario, pero esta palabra no debe de ninguna manera evocar la idea de conflicto, de esfuerzo, la de destruir a un enemigo. Vemos, pues, que no se trata de construir en nosotros la mente cósmica, es decir, de desarrollar el funcionamiento normal o perfecto de nuestro intelecto. Este funcionamiento normal no necesita desarrollarse, ya reside en nosotros como principio de nuestro funcionamiento actual. Se trata de obtener el gozo de esta mente cósmica al desarrollar el funcionamiento divergente de nuestro intelecto, funcionamiento que no es ni más ni menos normal que nuestro funcionamiento convergente, y que constituye su complemento necesario. No tengo que desarrollar el estado de Satori en mí, no tengo que trabajar hacia mi realización intemporal, solo tengo que completar la realización temporal de mi intelecto a fin de perder la dolorosa impresión de vivir en las tinieblas exteriores. Trabajo interior y contratrabajo interior están en el mismo plano. No tengo que ascender, escalar no sé qué grados de estado de conciencia. No tengo que organizar en mí una lucha de lo alto contra lo bajo.
Lo que tengo que hacer para completar la primera mitad de mi realización es muy simple y reside en el plano de mi intelecto cotidiano. Nuestro lenguaje habitual convergente es el instrumento de nuestra voluntad de experimentar. Al crear gracias a este lenguaje un mundo egocentrado, nos experimentamos como siendo absolutamente en cuanto distintos, como causa primera del mundo donde vivimos. Nos experimentamos más o menos positivos o negativos en la alegría o el sufrimiento, según nuestro mundo representación se halle más o menos bello, bueno, verdadero o feo, malo, falso. En este mundo egocentrado, vibramos a través de nosotros mismos, de nuestro mismo centro, vibramos como totalidad y no como un agregado de partes. Experimentamos una vida afectiva ideal, como si la idea de mi yo entrara en consonancia o disonancia al contacto del mundo exterior. Cuando en cambio nuestra mente deja que se cree en sí el lenguaje divergente, no experimentamos nada en el mundo no egocentrado que resulta de ello. No nos coloca en ningún estado afectivo, sino en un contraestado, antagonista, complementario, de todos nuestros estados afectivos habituales. Nuestra voluntad de hablar en modo divergente es pues la antagonista complementaria de nuestra voluntad de experimentar. Es necesario para nuestra realización completa adquirir un no querer experimentar de cara al querer experimentar. Veamos ahora la naturaleza exacta de los lenguajes convergentes y divergentes, la manera en que se conforman y funcionan, su anatomía y su fisiología. Los dos lenguajes utilizan los mismos elementos, las palabras, y es esta palabra lo que debemos estudiar antes que nada. Considerada en sí misma, la palabra es un gesto, como todo gesto implica una acción muscular y una acción mental. Lo ejecutan los músculos respiratorios de la laringe, la faringe, la boca y la lengua. Todos estos músculos pueden ser designados en cuanto sirven al lenguaje, musculatura verbal. Antes de que lo ejecuten los músculos, el gesto palabra es concebido por la mente. La imagen mental del gesto precede y determina el gesto. Es idéntico a lo que sucede cuando quiero dibujar una S en el aire con el dedo. Concibo la imagen mental antes de ejecutarla. La palabra es primero un gesto mental. Luego, es muy posible pronunciar las palabras mentalmente sin pronunciarlas muscularmente. Puedo recitarme un poema sin mover un músculo. Esto nos demuestra hasta qué punto el funcionamiento del intelecto formal es asimilable a la función muscular. Pero si bien el gesto verbal se asemeja, en un sentido, a cualquier otro gesto de nuestro cuerpo, se distingue por su finalidad. La palabra es concebida por la mente no para producir ciertas contracciones musculares, sino sobre todo para representar de manera simbólica, según una convención preestablecida, un concepto general. Si dejamos de considerar el gesto palabra en sí mismo para verlo como elemento de la estructura intelectual, lo veremos como un símbolo, una forma que evoca algo informe. La palabra mesa, por ejemplo, representa y evoca la esencia informe de la mente, en cuanto ésta ha dado nacimiento a todas las imágenes particulares que el sujeto ha tenido referente a las mesas. Debemos definir aquí con cuidado las nociones de informe, formal y sin forma, sin lo cual la naturaleza exacta de la palabra permanecería incomprensible. Todas las imágenes que aparecen en mi mente son las manifestaciones formales de la esencia de la mente con mayúsculas, que es informe. Pero, ¿qué pensar del material de mi memoria, de las imágenes que se han formado en mi mente, que ya no están allí y que sin embargo persisten como huellas mnemónicas? No puedo considerarlas como informes, son en efecto las huellas de algo formal, de algo que definitivamente surgió de lo informe y funcionan en el plano de los fenómenos puesto que influyen en mi pensamiento formal presente. Pero no puedo tampoco considerarlas formales al mismo nivel que mi imagen mental presente ahora.
Un error corriente es considerar la memoria como una especie de armario donde estarían guardadas las imágenes antiguas, prontas a salir ante la evocación del pasado. No es en absoluto así. Cuando evoco un recuerdo tengo una imagen actual que se asemeja a una imagen antigua y cuya formación depende en cierta medida de esta imagen antigua, pero que no por ello deja de ser enteramente actual. Incluso si el parecido fuera perfecto, la imagen actual sería nueva. La semejanza no es identidad. Si hago un gesto que ya hice 1000 veces, el gesto presente no deja de ser totalmente nuevo. Supongamos que quiero aprender un texto de memoria y lo repaso varias veces durante el día. Cada vez, el texto se graba aún más en mi memoria. Esto demuestra bien que cada evocación del texto es una forma mental nueva que agrega su huella mnemónica a las huellas anteriores. Una imagen antigua nunca podría reaparecer ella misma en mi conciencia, nunca vuelve a su forma propia. Mi memoria no es un depósito de formas conscientes. Mis recuerdos no son formales. En resumen, la huella mnemónica no es informe y al mismo tiempo no es una forma de momento oculta. Digamos que es una sustancia mental sin forma. Es como un líquido. El agua no tiene forma propia. Toma la forma del vaso donde se la vierte. Sin embargo, no podría llamarla informe porque no pertenece al plano principal sino al plano de los fenómenos formales. Participa de este plano formal pero no tiene forma propia, y es por eso que la describo como sin forma. Mi memoria se puede comparar al mar y mi conciencia presenta la superficie del mar. A cada instante la ola tiene una forma propia, mientras que el mar subyacente no tiene forma. A cada instante mi conciencia tiene una forma mental, mientras que mi memoria no la tiene. Ahora podemos comprender mejor la naturaleza de la palabra. Está conformada por dos partes. Consta de un núcleo o centro formal y un halo sin forma que rodea el centro. El núcleo es la imagen verbal presente, imagen mental de un gesto simbólico. El halo es el conjunto de recuerdos asociados a esta imagen verbal. El núcleo tiene una forma fija, la palabra, dijimos, es una ecuación fundada en el principio de identidad, fundado a su vez en el uno principal, recibe esta fijeza del uno inmutable. El halo, en cambio, es líquido, sin forma, participa de las reorganizaciones constantes de la memoria. El núcleo es el mismo para todos los hombres que hablan la misma lengua, en la misma época. El halo, en cambio, es diferente para cada hombre porque el material de la memoria es diferente en cada uno de nosotros. El halo de la palabra, el sentido que evoca, está vivo. Como todo lo vivo, se desintegra y se reintegra sin cesar. El núcleo de la palabra, en cambio, no está vivo. No pertenece a este plano medio del cosmos que es la vida, sino a los otros dos planos a la vez. Por una parte al plano inanimado y por otra al plano intelectual. Como imagen mental manifiesta, el núcleo de la palabra es inanimado como la piedra. Está por debajo de la vida, en cuanto lleva a cabo un rol simbólico y convoca a la vida a su halo. Es intelectual, está más allá de la vida. Que el núcleo de la palabra sea creador de vida es algo fácil de comprobar al ver su fuerza evocadora afectiva. Es más difícil comprender por qué está por debajo de la vida. Sin embargo, a todos nos ha sucedido alguna vez repetir una palabra varias veces, verla vaciarse de sentido, al disiparse su halo, y observarla de pronto desnuda. Esta palabra nos parece entonces extraña, arbitraria, disecada y muerta. En ese momento, vemos su centro despojado de su dinamismo creador de vida, tan inanimado como un guijarro. La palabra expresa, exprime el pensamiento, como una naranja, bajo presión, exprime su jugo. El jugo de naranja representa el halo líquido, sin forma de la palabra. El esqueleto celulósico de la fruta representa el centro fijo de la palabra. El sentido de la naranja reside en su jugo nutritivo, no en su esqueleto. El sentido de la palabra está en su halo, no en su centro. ¿Qué sucede cuando leo un libro? El texto,
especie de trama fija, inanimada pero animante, se deposita en la superficie de mi mente líquida de mi memoria. Cada una de sus palabras despertará cierto rincón de mi mente, atraerá en torno a sí cierto halo viviente. El libro anima en mí todo un mundo mental, emociones, fenómenos psicológicos. Es a la vez algo inanimado y un representante de la esencia de la mente con mayúscula generadora de vida. Algunas reflexiones sobre el pensamiento animal nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza de la palabra. El estudio de los reflejos condicionados ha demostrado con pruebas la existencia de asociaciones en la mente animal. El animal tiene un pensamiento asociativo. Ahora bien, no podría haber asociaciones sin elementos que asociar. A estos elementos que corresponden en el animal a lo que en el hombre son las ideas verbales, los vamos a llamar nociones y luego justificaremos el uso de este término. Dijimos que el animal a falta de intelecto no experimenta, pero percibe y siente como el hombre. Percibe imágenes que su mente fabrica a partir de estímulos exteriores. Y estas imágenes dejan en él huellas mnemónicas, una memoria. Cuando el animal percibe algo con lo que ya ha estado en contacto, la imagen que se fabrica de la cosa se suma a todas las huellas mnemónicas que le están asociadas. La imagen presente constituye un centro en torno al que se agrega un halo de recuerdos. El conjunto no es como en el hombre, una idea de naturaleza verbal, sino una noción no verbal. La noción del pensamiento animal consta de un centro y un halo, como la idea verbal humana. Difiere de esta no por la naturaleza de su halo, que es idéntico, sino por la de su centro. Aquí el centro no es una palabra, es decir, un fenómeno producido por el sujeto mismo según una convención que le es propia, sino una imagen totalmente impuesta al sujeto por el mundo exterior y por la naturaleza de sus medios de percepción. Este centro está situado en la vida, como su halo. La conciencia de un perro no contendrá la noción de su amo a menos que la vida le haga percibir a su amo o algo que esté asociado a él. Decimos que el pensamiento animal está hecho de nociones porque estos elementos representan cierto conocimiento del cosmos. Pero este pensamiento depende por entero del desarrollo de circunstancias exteriores y es incapaz de crear un mundo o representación propio a él. Como los núcleos de las nociones animales pertenecen a la vida, el pensamiento animal no puede generar ningún pensamiento lógico fundado en el uno más allá de la vida. Este pensamiento es totalmente líquido y no puede contener ninguna identificación fija. Puede haber asociaciones complejas, pero no razonamientos lógicos. Vemos pues la diferencia esencial que existe entre el pensamiento animal y el pensamiento humano. Los elementos que ambos pensamientos utilizan, nociones no verbales e ideas verbales, constan por igual de un centro y un halo, pero difieren en la naturaleza de su centro. El centro de la noción animal es de naturaleza vital, y por lo tanto el pensamiento animal es totalmente concreto, limitado al dominio de lo particular, de lo individual. Las combinaciones que este pensamiento puede hacer con sus nociones son sólo asociaciones que manifiesten el movimiento convergente de la vida. El centro de la vida verbal, en cambio, es de naturaleza no vital, es independiente del mundo exterior, está abstraído de la vida, se sitúa en el dominio general universal. Las combinaciones a las que dan lugar las ideas verbales no solo son asociativas, sino también identificadoras o lógicas. El carácter fijo de la palabra, centro de la idea verbal, permite combinaciones fijas, inmutables. Es la estructura sintáctica algebraica fundada en el principio de identidad. Debido a esta estructura identificadora fundada en el uno principal, el pensamiento humano crea un mundo propio en cada individuo pensante, mundo que tiene la misma arquitectura que el cosmos. El mundo creado por el pensamiento animal, en cambio, no es sino un aspecto particular del cosmos y no se sitúa en el plano estructural del todo. Concluiremos diciendo que la palabra, como centro de la idea verbal, es fija e inalterable.
¿Cómo conciliar esta afirmación con la multiplicidad de idiomas y sobre todo con el hecho evidente de que las lenguas evolucionan con el tiempo? Una comparación nos ayudará a resolver esta aparente contradicción. Las leyes promulgadas por una sociedad fijan los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Estas leyes se modifican en el transcurso del tiempo, es decir, que las modalidades según las que el legislador fija las obligaciones de cada uno son modificadas, pero eso no impide que las leyes sean cosas fijas, inalterables, en el momento en que existen y en cuanto intervienen en la vida de la sociedad. Se pueden modificar las convenciones que son las leyes, y eso bajo influencia de la vida, pero cada una de estas convenciones es, pues, por su naturaleza fija, se ve claro en el término jurídico arrestado. Las leyes se modifican de vez en cuando, pero estos cambios son sacudones mediante los que se salta de una fijeza a otra. No tienen nada que ver con la evolución vital que consiste en un cambio incesante y continuo. También las convenciones, que son las palabras, se modifican en el transcurso del tiempo, pero no son menos fijas para un hombre dado en un momento dado. Estas convenciones no cambian solo con los siglos, de un capítulo al otro del mismo libro, pero podemos utilizar la misma palabra y convenir darle un sentido diferente, y eso no impide que fijemos cada vez la aceptación de esta palabra y que su centro tenga la naturaleza, una fija, inalterable del universal. Muchos hombres tienen un pensamiento vago porque usan palabras cuyo significado convencional no especifican para sí mismos. Un pensamiento riguroso supone convenciones verbales rigurosas. La herramienta que constituye la palabra para el pensamiento lógico es tanto más adecuada a su función cuanto más se halle realizada su naturaleza esencial. Y esta naturaleza es la fijeza, exactitud, inalterabilidad de una convención simbólica que el hombre establece consigo mismo. Veamos ahora cómo se unen las palabras en nuestro lenguaje convergente. Este lenguaje consta de dos estructuras, una de las estructuras sintáctica que comparte con el lenguaje divergente y la otra es la estructura asociativa que le es propia. Es necesario comprender bien que la estructura sintáctica no es de ningún modo asociativa. La relación que existe entre el sujeto, el verbo y el atributo de una frase no es una asociación sino una relación de identificación, donde el verbo representa el vínculo identificador entre el sujeto y el atributo. Lo que así se identifica con el lenguaje en cuanto es una sintaxis no son los halos de las palabras ni sus centros, sino las identidades convencionales que existen dentro de las palabras entre su centro y su halo. La identidad inalterable que reside en una palabra no caracteriza a su centro, que cambia con el tiempo, ni a su halo, que está vivo y se remoldea sin cesar. Caracteriza la relación entre el centro y el halo, sea cual sea la modalidad momentánea de uno y de otro. Y son estas identidades particulares que residen en las palabras las que se unen en identidad general en la estructura sintáctica. Estudiaremos ahora la estructura asociativa, que es propia del lenguaje convergente. Las asociaciones se pueden hacer entre los halos de las palabras o entre sus centros. Las primeras son por mucho más importantes y es por ella que vamos a empezar. Las asociaciones entre los halos de las palabras son de dos tipos, libres o dirigidas. Y mostraremos, antes de decir en qué difieren, qué es lo que tienen en común. La asociación de dos ideas verbales se basa en una identidad parcial de sus halos. Por ejemplo, la asociación violín-juglar se funda en la idea de tocar, que existe a la vez en los halos de ambas palabras. El halo de la palabra violín contiene la idea de que el violín es el instrumento que toca el juglar, y el halo de la palabra juglar contiene la idea de que el juglar toca el violín. Vemos pues que la identidad no está ausente en la relación asociativa, lo cual no ha de sorprendernos puesto que el uno principal es el Padre, en la inmanencia en la que las 10.000 cosas son hermanas gemelas. Pero si bien la identidad no está ausente en la relación asociativa, no es más que parcial, y es por eso que debemos distinguir esta relación de la identidad total sintáctica.
La asociación es pues una relación triangular. Las dos palabras asociadas están unidas por una hipóstasis que es la idea idéntica contenida en ambos halos. Podemos esquematizar esta relación de la siguiente forma. Violín, juglar, tocar. Examinemos más de cerca la idea hipostática. Esta idea, esta imagen, constituye el elemento fundamental de la asociación. Claro que se puede decir que las dos palabras asociadas, gracias a la hipostasis, son tan indispensables como esta para la constitución del triángulo. Pero como el triángulo asociativo es en esencia una unión, una conciliación, un matrimonio, la hipostasis que une, concilia, casa, desempeña allí un papel eminente, superior al papel de las palabras unidas. En esta tríada, la primera palabra es la fuerza activa, primera en aparecer, tiene la iniciativa, suscita la segunda palabra es la fuerza pasiva, es suscitada por la primera, y la idea hipostática es la fuerza conciliadora. La fuerza activa suscita la fuerza pasiva, pero la virtud suscitante, creadora, reside en la fuerza conciliadora, en la idea hipostática, común a ambos halos. Esta idea es pues la esencia, el principio de la asociación. Cuando comprendo esto, me resulta evidente que mi apego a la convergencia asociativa de mi lenguaje es esencialmente apego a las hipostasis de mi asociación, a lo que en ella es identidad, a lo que en ella representa el uno principal. Remarquemos por otra parte que la idea hipostática de mi asociación no es consciente. Paso de la idea consciente violín a la idea consciente juglar, sin ser consciente de la idea tocar que las une. El principio dinámico de mi pensamiento asociativo no es consciente. No sorprende entonces que sienta que la palabra juglar me llega a mi conciencia sin que yo haga nada. Puesto que considero que soy mi conciencia y no mi inconsciente principal, el origen de mis imágenes conscientes me parece extraño a mí mismo. Tengo la impresión de que mis ideas me llegan como cartas por correo, un organismo extraño a mi organismo. El trazo horizontal continuo de nuestro triángulo corresponde al aspecto consciente de la asociación. Los dos lados punteados corresponden a su aspecto inconsciente. Hemos dibujado el triángulo con la punta hacia abajo porque solemos imaginarnos el inconsciente como una profundidad subyacente a nuestro consciente, el mar bajo las olas. Las asociaciones se encadenan de manera continua. La segunda palabra de una constituye la primera de la siguiente. Si fantaseo a partir de la palabra violín, puedo tener las asociaciones violín, juglar, aldea, campo, vacaciones, descanso. Podemos representar estas asociaciones con sus hipóstasis de la siguiente manera. El trazo continuo y recto que une las palabras asociadas representa la parte consciente de mi fantasía. El trazo punteado y zigzagueante que pasa por las ideas hipostáticas representa la parte inconsciente. El trayecto de mi pensamiento consciente se realiza de asaltos. Salto de manera súbita a la idea violín, a la idea juglar, y de esta a la idea aldea, etc. En cambio, el trayecto de mi pensamiento inconsciente es continuo. Vemos que nuestro lenguaje asociativo implica un doble proceso, con una mitad asociada y consciente y la otra hipostática e inconsciente. Este doble proceso no es otro que el proceso imaginativo emotivo del cual está hecho nuestro monólogo interior habitual. Examinaremos antes lo que distingue ambos tipos de asociación, las dirigidas y las libres. Las asociaciones que se suelen formar en mi mente son más o menos dirigidas. Mis ideas giran en torno a un tema que desempeña el papel de idea directriz. Cuando fantaseo, el tema de mi ensoñación se modifica a menudo, paso con frecuencia de una idea directriz a otra, pero a cada momento las imágenes de mi película giran en torno a una imagen que las centra. En este caso, la hipóstasis implícitas que vimos que existían debajo de las imágenes asociadas están a su vez unidas por una hipóstasis común más general. Cuando reflexiono sobre una cuestión, mi tema de reflexión es mucho más estable que los temas de mi ensoñación.
La hipóstasis común bajo mi película imaginativa puede seguir siendo mucho tiempo la misma. Esta hipóstasis es continua y por tanto está implícita, pero de vez en cuando se explicita. Por ejemplo, mi reflexión mientras escribo implica de una punta a la otra la idea hipostática de asociación. Esta idea permanece estable implícitamente y se explicita de vez en cuando cada vez que vuelve al texto la palabra asociación. Es fácil ver en este pensamiento asociativo dirigido que mi apego a la convergencia de mi lenguaje es en esencia apego a su parte hipostática implícita o inconsciente. La idea directriz de mis asociaciones es, mientras dura, una idea fija. Es a ella que estoy apegado y no a las múltiples imágenes conscientes que nacen de ella. Todas estas imágenes vienen a mí en función del interés que pongo en su idea directriz. Las asociaciones libres no son habituales, suponen cierto esfuerzo de distensión mental, de desconcentración, de no reflexión. Requieren, en la práctica, la intervención de otra persona. Esta persona me dice una palabra que escucho y dejo resonar en mí y pronuncio sin reflexionar. La primera palabra que me viene a la conciencia. En este caso, no hay en sentido estricto una idea directriz, no hay hipostasis general, pero hay una idea hipostática particular como en toda asociación. ¿Por qué me vino tal idea asociada y no otra? La palabra que me dieron implicaba en su lado una multitud de nociones y cada una de las nociones habría podido, por identidad, enganchar el halo de otra palabra y hacerla venir a mi conciencia. Es decir, que el halo de la palabra dada podía ocasionar la activación de múltiples hipóstasis, cada una correspondiente a una idea asociada diferente. ¿Por qué tal noción contenida en el halo de la palabra dada desempeñó el papel de hipóstasis con exclusión de todas las demás? Porque esta noción particular en el momento del ejercicio tenía para mí mayor carga afectiva que todas las demás. De todas las ideas hipostáticas posibles, era esa a la cual estaba más apegado, la que correspondía a la convergencia más intensa. Así, mis asociaciones libres me informan sobre las modalidades particulares de mi apego general a mi representación del mundo. Las asociaciones libres representan el funcionamiento convergente más simple, más elemental de mi pensamiento. La convergencia es mucho más marcada en las asociaciones dirigidas, incluso si me limito a fantasear, puesto que entonces las ideas hipostáticas están centradas en torno a una idea directriz. La menor asociación es ya una concentración mental. El triángulo asociativo elemental concentra las dos ideas asociadas en torno a la idea hipostática. Luego vienen todos los grados de esta concentración, según la amplitud de la idea directriz fija, en torno a la cual se desarrollan las asociaciones elementales. De esta manera, vemos que el lenguaje convergente manifiesta con mayor o menor intensidad nuestro apego a la convergencia y la convergencia en sí. Nuestro pensamiento asociativo consta de una parte asociada consciente y una parte hipostática inconsciente. Constituye el doble proceso imaginativo emotivo, del cual está hecho nuestro monólogo interior habitual. Los dos aspectos de este proceso, el imaginativo y el emotivo, son coexistentes, pero aún así distintos. En efecto, es a las ideas hipostáticas implícitas que estoy apegado, no a las imágenes conscientes. En cuanto soy consciente de mi película imaginativa, no estoy apegado a él, no experimento, no me emociono. Mi pensamiento consciente es no afectivo, puramente intelectual. En cambio, mi pensamiento me afecta, me emociona, mediante las ideas hipostáticas no formuladas que residen bajo mis asociaciones y las engendran. Mi pensamiento me emociona mientras no aparece en mi conciencia. En definitiva, solo la mitad invisible de mi lenguaje asociativo es emotiva, mientras que su mitad visible es puramente intelectual. Si tengo la impresión de que las imágenes de mi película me afectan, es porque las confundo de modo ilusorio con las ideas hipostáticas que suscitan su aparición y que no veo.
consagremos un breve párrafo a las asociaciones que se realizan no entre los halos de las ideas verbales, sino entre sus centros. Son aliteraciones, tales como parte, párrafo, párpado, o venganza, andanza, elegancia, o pariente, garante, garabato. Aquí, la hipóstasis no es una noción perteneciente a los halos de las palabras asociadas, sino una parte del propio gesto palabra. Estas asociaciones son en cierto sentido musculares, implican una identidad parcial del gesto verbal. Es útil, para comprender mejor la naturaleza de nuestra película imaginativa, volver al pensamiento animal. Las asociaciones de este pensamiento se realizan entre los halos de las nociones y entre sus centros. Las asociaciones entre los halos se asemejan plenamente a las que hemos estudiado en el hombre. Después de la experiencia, la noción que un perro tiene del azote implica en su halo el recuerdo del sufrimiento, y este recuerdo desempeñará el papel de hipóstasis que suscita una noción asociada, la de huir o tumbarse al suelo gimiendo o alguna otra cosa. Pero las asociaciones entre los centros de las nociones animales difieren de lo que son en el hombre, puesto que estos centros no son imágenes verbales fijas, sino imágenes mentales en movimiento calcadas de la realidad exterior presente. Estas asociaciones no son otras que el desarrollo de circunstancias exteriores percibidas por la mente del animal. El animal no tiene como el hombre dos tipos de película imaginativa, una calcada de la realidad, el otro inventado. No hay sino una película calcada de la realidad, sea la realidad presente, sea de la realidad pasada. Las asociaciones del animal no pueden concernir más que a lo que está viviendo o a lo que ya ha vivido. El hombre, en cambio, si bien tiene una película imaginativa calcada de la realidad presente o pasada como el animal, puede además crear una película imaginativa inventada, verosímil o inverosímil a su antojo. El hecho de poseer las convenciones arbitrarias, que son las palabras, permite al hombre inventar combinaciones asociativas independientes de las circunstancias reales de su vida. Pero si examinamos más de cerca el lenguaje humano convergente, vemos que la diferencia esencial que lo separa del pensamiento animal no es lo que acabamos de decir. Lo que caracteriza sobre todo a nuestro lenguaje convergente se debe a la coexistencia en él de la estructura lógica intelectual y la estructura asociativa vital. Antes de tener el intelecto verbal, el bebé tiene el pensamiento prelógico del animal. Cuando apareció el intelecto y se desarrollaron sus automatismos de convergencia, el pensamiento prelógico persistió debajo del nuevo pensamiento lógico. Persistió en las ideas hipostáticas que sostienen las aspiraciones del pensamiento lógico. Normalmente, es decir, en el hombre en quien todas las posibilidades intelectuales, divergentes como convergentes, estuvieran desarrolladas, el pensamiento prelógico y el pensamiento lógico funcionarían en dos planos separados. El pensamiento prelógico constituiría una instancia psíquica inferior, práctica, correspondiente al plano de la vida individual, es decir, a un campo limitado del cosmos. Y el pensamiento lógico constituiría una instancia psíquica superior teórica correspondiente al plano universal, es decir, al cosmos en su totalidad. La relación que existiría entre estas dos instancias sería semejante a la que hemos visto entre la célula cortical y la célula medular en la elaboración del gesto muscular. El pensamiento lógico controlaría por inhibición el pensamiento animal, y así el comportamiento estaría ordenado cósmicamente, adaptado a la totalidad cósmica, es decir, sería del todo inteligente o razonable. Este hombre sería realmente un animal razonable. Pero en el hombre habitual solo está desarrollado una mitad de los automatismos intelectuales. A causa de ello, la instancia psíquica superior es incapaz de desempeñar su papel normal y de funcionar en un plano que domine al del pensamiento animal. Funciona así, pero en lugar de tener la iniciativa y de controlar de manera activa el pensamiento animal, es puesta en marcha por este pensamiento y funciona, en cierto modo, después de él.
Así nuestro monólogo interior habitual no manifiesta una verdadera razón, sino racionalizaciones provocadas por nuestra vida afectiva. Nuestros gustos y disgustos provocan en nuestro pensamiento lógico las ideas de lo que debe ser y lo que no debe ser. Nuestras preferencias relativas provocan parcialidades, juicios absolutos. Nos preguntamos sin cesar qué debemos hacer en lugar de preguntarnos qué queremos hacer. La noción de deber sustituye a la de voluntad y de ello resulta un comportamiento rígido, sistematizado y constreñido. Sin embargo, está la posibilidad, incluso con nuestro desarrollo incompleto, de tener un pensamiento razonable, una inteligencia independiente. En efecto, hemos visto que junto a nuestras voluntades afectivas existe una voluntad de comprender por comprender. El hombre en quien esta voluntad especial se racionaliza puede tener intuiciones intelectuales puras que lo instruyan correctamente. Pero este pensamiento, el más razonable que podamos tener en la actualidad, no puede sin embargo asumir su iniciativa normal y no controla nuestra vida. Esta subordinación de nuestro pensamiento lógico a nuestro pensamiento animal o vital explica en parte la impresión de esclavitud que experimentamos durante nuestro monólogo interior. Para comprender el apego a la convergencia intelectual y las consecuencias que de él se derivan, consideraremos de nuevo la transformación mental que se produce en el ser humano cuando pasa del estado de bebé sin intelecto al de niño y luego adulto dotado de un pensamiento verbal. El bebé tiene un pensamiento animal, preverbal, prelógico. Las nociones que lo componen están hechas de centros y halos. Los centros son imágenes mentales calcadas de la realidad. Dependen del mundo exterior y están condicionadas por él. Los halos son huellas mnemónicas asociadas a la imagen central, manifiestan la memoria propia del sujeto y están pues en un sentido autocondicionadas. Los centros y los halos de este pensamiento son igual de móviles, líquidos, como la vida misma. En el adulto, los halos también son así, pero no los centros, que aquí están calcados de la realidad que es en sí misma móvil. Este pensamiento en sus dos aspectos participa pues de la estructura dual de la vida. Contiene a la vez convergencia y divergencia al igual que la vida. En esto el bebé, como el animal, se asemeja al hombre totalmente desarrollado, al hombre del Satori. No obstante, difiere mucho de él. En efecto, la convergencia y la divergencia no son autónomas, no están aisladas una de otra, en este pensamiento no intelectual. Están íntimamente confundidas en un caos primordial. Están en estado de virtualidades en una sustancia mental primordial y única. Solo más adelante podrán, gracias al intelecto, volverse autónomas, aislarse, purificarse, nacer una de la otra. Entonces solo su conciliación, muy diferente de la confusión, hará la síntesis del pensamiento intelectual totalmente desarrollado. El pensamiento del bebé está autocondicionado en cuanto es memoria, halos de las nociones, y condicionado por el mundo exterior en cuanto es conciencia actual, centro de las nociones. Pero el aspecto autocondicionado depende del aspecto condicionado por el mundo exterior. La película imaginativa del bebé, como el del animal, depende de las circunstancias exteriores y de sensaciones fisiológicas. El bebé no puede inventar una película a su antojo. Por lo tanto, este pensamiento está, a fin de cuentas, condicionado en su totalidad por fenómenos no mentales. El autocondicionamiento de la memoria es anulado por el hecho de que depende en su funcionamiento de fenómenos no mentales. Y este condicionamiento completo no puede estar acompañado de ninguna impresión de esclavitud justamente porque es completo, porque en esta situación el bebé no puede darse cuenta de que su pensamiento está condicionado. Luego, el niño, a partir de los 2 o 3 años más o menos, accede al plano de las ideas generales intelectuales, que se manifiesta a través de la capacidad de establecer convenciones simbólicas entre gestos verbales e ideas generales, es decir, a través del lenguaje. Gracias a las palabras, el pensamiento del niño toma una forma que permite a su mente percibir su propio funcionamiento
desde una perspectiva de sujeto a objeto. El carácter dual del pensamiento deviene entonces objeto de conciencia. Es en ese momento que la preferencia vital por la integración-convergencia se prolonga en parcialidad por la convergencia psíquica, es decir, por el lenguaje convergente. Así como el pensamiento animal para funcionar tiene necesidad de objetos definidos, captables, que presenten una aparente permanencia y de apoyarse así en un mundo exterior coherente, el pensamiento intelectual tiene necesidad de apoyarse en un mundo representación definido, coherente, que presente una aparente permanencia, un sentido aparente. Tal como es, el pensamiento animal dual, que funcionaba hasta entonces, no puede ser un objeto aceptable para el intelecto. Debido a la mezcla que implica entre la convergencia y la divergencia, es un objeto inutilizable para el funcionamiento del intelecto. Al ser inutilizable, es negador, por lo tanto intolerable. Por ese motivo el niño separa la divergencia, a la que excluye, de la convergencia, a la que acepta y utiliza. Es sólo más adelante, una vez que la convergencia intelectual esté bien establecida sobre sólidos automatismos, que se podrá abordar la divergencia. Esto es importante para comprender nuestro funcionamiento mental actual, que lo repetiremos con una formulación algo distinta. El pensamiento del bebé es totalmente móvil, líquido, le falta la inalterabilidad que habrá en las palabras, en la relación de identidad entre el centro de la palabra y su halo. Este pensamiento líquido manifiesta a la vez la integración y la desintegración, nace y muere a cada instante, según el modo vital, como el organismo material. Sin poder concebir las ideas abstractas de vida y de muerte en general, el bebé quiere lo que favorezca su vida, cosas particulares y en movimiento, pero no quiere todavía su vida, la idea general e inalterable. Cuando aparece el intelecto, el niño concibe las ideas generales de vida y de muerte. Quiere su vida y rechaza su muerte, quiere la integración y rechaza la desintegración. En el plano somático o grosero, el niño percibe su cuerpo, lo percibe como una integración manifiesta que se desarrolla con capacidades constatables. Tiene formas precisas, descriptibles, aparentemente estables a cada instante, que garantizan al niño su ser y lo tranquilizan sobre su nadidad. En el plano psíquico o sutil, en cambio, el pensamiento preverbal no presenta ninguna forma aparentemente estable, captable, que afirme el ser psíquico y rechace el no ser. Este pensamiento se niega al mismo tiempo que se afirma. Constituye un mundo indescriptible porque se desordena al mismo tiempo que se ordena. El lenguaje constituirá una integración simbólica que conferirá al mundo psíquico una estructura fija, algebraica, sólida. Los halos de las nociones son aún líquidos, pero sus centros se inmovilizan. Al expresar su pensamiento de forma verbal, el niño fabrica una estructura mental donde lo fijo se separa de lo móvil. Esta expresión es exorcismo, porque elimina en parte lo móvil inacible que en su totalidad parecía negador. El pensamiento líquido pierde el aspecto aterrador que tenía sin ello y adquiere, gracias al lenguaje, un aspecto tranquilizador y afirmante. Cuando aparece el intelecto, el niño adquiere la capacidad de ser de manera consciente lo incondicionado, el principio absoluto, y a partir de entonces le resulta intolerable verse condicionado desde afuera. Mediante la expresión de su pensamiento, la mente del niño se autocondiciona al fabricar un mundo para él solo. De esta manera se da a sí mismo la impresión de ser lo incondicionado que condiciona al mundo. Pero el mundo que la mente del niño condiciona no es el mundo objetivo, es un mundo subjetivo, cuya creación responde a la reivindicación de ser absolutamente en cuanto distinto. Por eso este mundo es creado en función del individuo particular, según el modo vital que rige al individuo y que implica la parcialidad por la integración contra la desintegración. Es un mundo únicamente convergente, centrado en la yo-realidad. El lenguaje no aparece con su naturaleza ternaria, estructura sintáctica convergente y divergente, sino solo con una estructura sintáctica convergente.
es únicamente sensato. En suma, el niño exorciza en sí mismo el pensamiento animal al expresarlo mediante las contracciones mentales que son los gestos verbales. Esta expresión inmoviliza los centros vivos de las nociones que devienen ideas verbales, en cierto modo momificadas. Con estas palabras momias, el pensamiento intelectual construye un mundo ficticio únicamente convergente. Este proceso es muy normal, lo que no es normal es que se detenga allí. Una vez que los automatismos intelectuales convergentes están bien establecidos, el lenguaje debería adquirir los automatismos de su funcionamiento divergente, para que el intelecto, habiendo desarrollado todas sus posibilidades, pueda al fin crear no ya un mundo ficticio subjetivo, sino el mundo real objetivo. Veamos ahora la libertad relativa que confiere al hombre el funcionamiento del intelecto convergente. En el animal y en el bebé humano las asociaciones mentales condicionadas por la naturaleza en la instancia psicomotriz llevan a concebir gestos somáticos, es decir, un comportamiento. Como el dinamismo vital da a esa concepción una fuerza ejecutiva, todo gesto concebido en la instancia psicomotriz es ejecutado por el cuerpo de inmediato. En una circunstancia de peligro, el animal, cuyas asociaciones llevan a un comportamiento de huida, contraataque o inmovilidad, está obligado a huir, contraatacar o quedarse inmóvil. En el ser humano las cosas son diferentes debido al lenguaje. El lenguaje es una motricidad simbólica, localizada en los gestos verbales, que trasciende la motricidad animal extendida por todo el cuerpo. La motricidad mental trasciende la motricidad del cuerpo, mientras que las asociaciones mentales del animal llevan necesariamente a la concepción y a la ejecución de gestos corporales. Las del hombre llevan necesariamente a la concepción y a la ejecución de gestos mentales. Es la motricidad mental la que se halla en el hombre, condicionada por la naturaleza en su instancia psicomotriz. Esta motricidad constituye un hiato que protege la motricidad corporal contra la acción directa de la naturaleza. La mente intelectual puede absorber y amortiguar el choque de la naturaleza y ahorrárselo al comportamiento corporal. En una circunstancia de peligro en la que mis asociaciones inmediatas llevan a la idea de fuga, no necesariamente provocan la fuga, provocan necesariamente la concepción y la ejecución mentales de la idea de fuga. Entre todos los comportamientos posibles es este cuya idea se impone primero a mí. Pero este concepto, este gesto mental, puede amortiguar el choque del dinamismo vital y no ser acompañado por el comportamiento corporal correspondiente. Puedo suspender este comportamiento, evocar sus consecuencias probables, evocar las consecuencias de otros comportamientos, poner así en juego asociaciones más completas que las que resultan solo de la circunstancia inmediata, y llegar a concebir un comportamiento distinto a la fuga, un comportamiento que al final adopto. Es evidente que esta facultad suspensiva que me otorga mi intelecto representa una relativa libertad. Me permite hacer intervenir en el determinismo de mi comportamiento asociaciones que la situación inmediata no provocaba. En lugar de corresponder solo a lo que experimento en el momento presente, mi comportamiento se ajusta a toda suerte de experiencias antiguas. No expresa solo lo que soy a propósito de la circunstancia presente, sino cierta síntesis de mí mismo. Pero si bien mi motricidad mental protege a mi motricidad corporal de un condicionamiento directo por la naturaleza, ella misma está condicionada por la naturaleza de manera directa y rigurosa. Ya vimos que este condicionamiento es sentido como restrictivo, mientras el desarrollo total de mi intelecto no me haya identificado con la naturaleza. El hombre dotado de intelecto es en realidad totalmente libre, pero solo puede gozar de una libertad relativa mientras sus posibilidades intelectuales permanezcan realizadas a medias. En realidad, soy absolutamente libre, pero todo sucede en mí en la práctica como si no lo fuera, debido a mi apego actual a mi convergencia mental. El dinamismo vital ya no actúa de manera directa sobre mí,
ser humano dotado de intelecto, sobre mi motricidad corporal, sino sobre mi motricidad mental, sobre la fabricación de mi película imaginativa. Cuanto más profundamente atañan las circunstancias al combate vital que opone en mí la yo realidad a la amenaza, según mi dramatización de las cosas, más profundamente entra en juego mi dinamismo vital y por lo tanto mi motricidad mental. Debido al hiato entre motricidad mental y motricidad corporal, a menudo sucede que mi cuerpo no hace nada, que de mi movimiento mental no resulta ninguna acción corporal. A menudo el debate imaginativo que mi facultad suspensiva permite es bien complejo. Se oponen en él de manera irreductible deseos absolutizados y contradictorios que no desembocan en la decisión por ningún comportamiento. No hago nada, o en todo caso nada adaptado a las circunstancias reales. Camino de un lado a otro fumando cigarrillos que apago de inmediato. En este caso, mi movimiento mental no es una actividad sino una agitación. A falta de una acción corporal que modifique la circunstancia presente, este proceso de agitación mental se realiza porque sí. Mi película imaginativa exorciza con eficacia las temibles corrientes de mi pensamiento subconsciente, sin forma expresando solo su aspecto convergente. Pero esta eficacia solo vale en el instante. La película exorcizante, convergente, asociativa, conlleva un dinamismo sin forma. Las imágenes hipostáticas no son conscientes, que mantiene en movimiento el pensamiento sin forma a exorcizar. El remedio activa la enfermedad al mismo tiempo que la neutraliza. Se establece un círculo vicioso del que siento que mi pensamiento es prisionero. ¿En qué consiste esta aparente prisión y cómo nuestro apego a la convergencia mental pone a nuestro pensamiento en una situación de hipnosis? Mi querer vivir, voluntad de integración con rechazo a la desintegración, se traduce en mi intelecto en la voluntad de convergencia con rechazo a la divergencia. Estoy apegado a la convergencia de mi mente, no solo porque la quiero, sino porque la quiero con exclusión de su divergencia. En resumen, no es a mi pensamiento convergente que estoy apegado, sino a la convergencia de mi pensamiento. A causa de este apego, mi conciencia no recibe el pensamiento convergente, sino que lo toma, pero al mismo tiempo es tomada por él. ¿Cómo comprender esto? En realidad, la actividad de mi conciencia, bajo la influencia de mi querer vivir, no consiste en captar la convergencia mental, sino en ofrecerse de manera activa y exclusiva al campo magnético convergente de la esencia de la mente. Recordemos la ilustración de la limadura de hierro entre los dos imanes. Si mi conciencia se ofreciera a la convergencia sin rechazar la divergencia, recibiría el pensamiento convergente sin estar pegada y fija a él. Pero se ofrece a la convergencia rechazando la divergencia, debido a ello se halla presa, esclavizada por el pensamiento convergente. Su relación con el pensamiento formal, en lugar de ser una adhesión, es una adherencia que la constriñe. En esta adherencia mi conciencia percibe la imagen mental presente como si esta imagen fuera la única posible, perdiendo de vista las posibilidades indefinidas de todas las otras imágenes. Si hubiera adhesión en lugar de adherencia, no sería consciente, es decir, más que de la imagen mental presente, pero del mismo modo que de todas las demás imágenes posibles, sería consciente de la imagen presente no en cuanto es distinta de otras, sino en cuanto manifiesta, como las otras, la única esencia de la mente. Es decir, que sería consciente de la esencia de la mente, en la conciencia que tendría de la imagen presente, sería consciente de la arcilla en mi conciencia del objeto de arcilla. Como hay adherencia, no soy consciente más que de la imagen presente, e ignoro la esencia de la mente, de la que sin embargo esta imagen es la manifestación directa. Todo sucede pues como si la imagen presente despertara mi conciencia ella sola, y al mismo tiempo la adormeciera la posibilidad de todas las otras imágenes, es decir, a la esencia de la mente que las contiene todas. Mi pensamiento parcialmente convergente es un pensamiento hipnótico.
Mi conciencia está en la situación de un hombre adormecido por un hipnotizador. El hipnotizador adormece a un sujeto a todas las cosas salvo las palabras que él pronuncia. Es un error considerar, como suele hacerse, que el estado hipnótico es un sueño. En realidad es una vigilia exclusiva, es decir, una vigilia que nadifica todo aquello a lo que no está consagrada. Esta relación hipnótica entre mi conciencia y la imagen mental y presente en es mi atención actual. Mi atención actual está apegada, es a la vez captadora y cautivada. Es captadora en cuanto resulta de mi voluntad exclusiva de la convergencia mental, y es cautivada porque el magnetismo de la convergencia, no equilibrado por el de la divergencia, inmoviliza mi conciencia, la adormece y la cierra a todo lo que no es la forma particular de la imagen presente. Como mi atención actual está pegada a su objeto, es a la vez captadora y cautivada. Mi identificación con el desarrollo de mi pensamiento formal es de naturaleza hipnótica y la experimento como esclavizante. Estoy entonces tentado de maldecir esta identificación, haciéndola responsable de mi supuesta esclavitud. Estoy tentado de luchar contra ella. Veremos que esta tentativa resulta de una comprensión inexacta y que nos pone en un camino peligroso, opuesto al de nuestro desarrollo completo. Desde luego, el estado de hipnosis en el que hoy estoy, que me priva de la percepción consciente dichosa de la esencia de la mente, es en términos subjetivos muy penoso. Pero mi desgracia no consiste en absoluto en mi identificación con mi pensamiento formal. Consiste en el hecho de que esta identificación, que es normal, concierne de manera exclusiva a la imagen mental presente. Es este carácter exclusivo lo que me impide percibir la esencia de la mente en la imagen presente. Es esto lo que me priva de la identificación con esta esencia misma, identificación que eliminaría el dualismo sujeto-objeto, puesto que lo que percibiría la esencia de la mente sería esta esencia misma, principio de todas mis percepciones. Si mi identificación, sin dejar de estar, dejara de realizarse exclusivamente en la imagen particular presente, yo tendría un desarrollo completo, sería el hombre del Satori. Tendría percepciones duales, pero ya no dualistas. No confundiría el objeto que observo con mi propio organismo, pero no vería entre ellos ninguna oposición, porque vería su identidad principal al mismo tiempo que su diferencia manifiesta. La desgracia de la identificación con el pensamiento presente reside solo en su carácter limitado, particularizado. Todo sucede entonces como si la esencia de la mente, el todo, se hallara condicionada por la parte. Nuestra atención, antes del Satori, está siempre cautivada. La desgracia no es que en estas condiciones nuestra conciencia esté en una prisión, sino que no esté al mismo tiempo en todo el cosmos, del cual esta prisión es ya una parte.